7:51. Saludamos a nuestro primer invitado que nos acompaña vía telemática, ya lo vemos allí, al doctor Esteban Ron. ¿Cómo está, doctor Ron? Buenos días, bienvenido, gracias por estar en nuestro espacio en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos Washington Yepes, quien le habla Licenia Espinel. La vicepresidenta de la República concedió una entrevista a un medio internacional y en la que acusa al el presidente de querer forzar su renuncia con el asunto judicial en el que está involucrado su hijo. Ella ha denunciado incluso que va a acudir a medidas internacionales, organismos internacionales, para denunciar lo que ella considera la violación de sus derechos humanos. Pero dice además que la Cancillería no le da permiso para regresar al Ecuador y hacerse cargo de la defensa o ayudar a su hijo en esta situación judicial, y que si lo hace por su cuenta, ella podría perder el cargo. ¿Es así, como ella señala? Si ella viene sin la autorización de la Cancillería, ¿podría perder el cargo? ¿La podrían renunciar, digámoslo así? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia Washington. Gracias por la invitación. Con Como gusto. siempre, un gusto estar con ustedes. Excelente inicio de semana. Sí, la situación de la vicepresidenta Bada es bastante compleja. Existen algunas opciones que podrían darse en este caso como para que ella pierda el cargo de vicepresidenta, ¿no? Recordemos que la propia Constitución establece en el artículo 145, para tener una referencia normativa, que las causales por las cuales la vicepresidenta o vicepresidente de la República dejan su cargo son las mismas que la del presidente o presidente de la República. En este caso es una renuncia, abandono del cargo, revocatoria del mandato, una remoción, una destitución o una declaratoria de incapacidad. En ese sentido, pues todo da a luces de que podría aplicarse el tema del abandono del cargo. ¿Y por qué se da este tema? Recordemos que igual tenemos que hacer una remisión normativa, Licenia, respecto al artículo 149 de la Constitución, en la cual se establece que las funciones de la vicepresidenta o vicepresidente de la República son aquellas delegadas por el presidente de la República. En este caso hay una delegación formal y que obviamente fue operativizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para su designación como embajadora del Ecuador en Israel. Ahora, ¿qué es lo que sucede y cuál es el procedimiento normal y el procedimiento formal que tendría que realizar la vicepresidenta de la República para determinar o al menos tratar de llegar al Ecuador para ayudar a su hijo? Y ahí viene el tema complejo. En este caso, ella tiene una representación diplomática por designación, no es una representación diplomática por carrera diplomática, por carrera de representación internacional, sino que ella tiene una designación. En este caso, su órgano rector viene a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, ojo, ¿no? Y ella podría hacer alusión a las diversas figuras que establece la Ley Orgánica del Servicio Público. En este caso, podría inclusive utilizar la licencia sin remuneración para devolverse al Ecuador y en ese sentido tratar de ayudar en la defensa técnica, según dijo, en medios de comunicación internacionales de su hijo. Sin embargo, esta licencia sin remuneración está supeditada a la aprobación de la canciller Sommerfeld, que en este caso es la que dicta la política internacional respecto de la representación del Ecuador fuera del país. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaría si es que la vicepresidenta de la República, sin mayores anuncios o formalidades, regresa al Ecuador, dejando así abandonada la embajada de Ecuador en Israel? En primer lugar, se tiene que hacer una verificación de abandono de la embajada y en este caso, la inexistencia de la representación del Ecuador en el país, es decir, en Israel, para que el Ministerio de Relaciones Exteriores emita un informe respectivo de la representación y, en este caso, al propio presidente por un cumplimiento de la delegación para que él tome su decisión. Pero no es que haya un abandono de cargo de la vicepresidencia como tal. Ya. Existiría un abandono de cargo de la representación internacional y después de eso se tendría que hacer una verificación. Pero claro, también le escuchaba a Alexis previamente en los comentarios, también esto da un desconocimiento de las propias leyes que están rigiendo la función pública y el servicio público del Ecuador por la propia vicepresidenta. Así que también esos anuncios un poco discordantes que ella tiene paralegales es complejo, pero ella tiene mecanismos para realizar esta situación. Ahora bien, otras posibilidades tendríamos que irlas descartando conforme el diálogo se dé con ustedes, Washington y Licenia. Doctor, voy a ubicar el tema medio humanamente. ¿No sería lógico que el propio presidente de la República, la propia canciller, diga, bueno, el hijo de la vicepresidenta se encuentra en una situación compleja,
y la lógica determina que su madre esté presente en ese proceso y atienda esta emergencia de su hijo. Eso podría entenderse como normal, debería inclusive darse paso si es que existiese esa solicitud de la vicepresidenta, o ahí se mueven intereses muy concretos, políticamente hablando. No, está bien lo que tú señalas, pero en este caso, digamos que la representación internacional no depende del lado humano, ¿sí? Cada uno tiene sus vicisitudes y problemas personales y tienen que ser atendidos de acuerdo a lo que la ley establece. Mira, yo creo que en este caso la licencia sin remuneración de ese servicio público e inclusive de la vicepresidencia para atender este tema sería el tema más apto. ¿Y quién le aprueba esa licencia, doctor Ron? Como te decía y les decía previamente, Licenia ella está en el orden de la representación diplomática internacional y tendría que estar supeditado al Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso la canciller. Si la canciller le dice que no. Sí. Si la canciller le dice que no, ella podría apelar a una licencia sin remuneración de la vicepresidencia. ¿Sí? Ella tiene esta doble figura, recordemos que fue tan discutido previamente cuando ella tenía, o al menos iba a posesionar dicho cargo. Ella tiene esta doble figura que lamentablemente se utilizó por la discordancia con el presidente Noboa, ¿sí? Pero ella tendría estas dos opciones para realizar esto. Ya si es que no se logra dar, ella podría presentar la renuncia, que es, entiendo, a lo que se va, o las preterintenciones dentro de esta situación. Y el tema es clarísimo, Licenia y Washington, porque las modificaciones que se dieron en el año 2020 al Código de la Democracia establecen en el artículo 93 que en el caso de una reelección, después de la reelección que solo se puede dar por una sola vez al mismo cargo, la persona que opte por esta tiene que hacer uso de las licencias sin remuneración mientras dure la campaña, ¿sí? Claro. Y si el candidato presidente, porque esa es la figura que tendríamos con Daniel Noboa en el caso de concretarse la organización política de N, o ya veremos si es que logra tener pues el auspicio de otra, hace que él tenga que encargar la presidencia de la República a la vicepresidenta Abad. ¿Sí? Se conoce que el presidente, al menos sí lo ha anunciado, que se va a postular a una reelección. En este caso, ineludiblemente tendría que encargarle la presidencia a la señora Verónica Abad. No le puede dejar a algún otro ministro, tiene que ser a la vicepresidenta Abad. Es ineludible lo que tú dices, Licenia, que él tiene que dejar, en este caso, la presidencia de la República a la vicepresidenta Abad. La figura que se está hablando del encargo a los ministros de Estado, para mejor referencia, artículo 149 de la Constitución, establece que en el caso de ausencia de la vicepresidencia, el presidente encarga a uno de los ministros de Estado mientras envía la terna a la Asamblea Nacional para que se designe una nueva presidenta. Ahora, hay una clave acá, ojo con un tema, que ya se la ha utilizado previamente, y de hecho el expresidente Correa la utilizó. No recuerdo, la verdad, si es que el expresidente Moreno lo hizo, que era que no se encargó plenamente la presidencia de la República a Lenín Moreno, y lo que hacía el expresidente Correa era hacer campaña, regresar a la presidencia, hacer campaña, regresar a la presidencia e ir notificando de esto al Consejo Nacional Electoral, por lo que se entendía que él no iba a hacer campaña en ese momento, pero esta regla cambia, ojo, ¿no? En el 2020, y es una disposición tajante que no se puede hacer campaña mientras está en funciones y que se tiene que hacer uso de la licencia sin remuneración. Ahí vienen las discordancias ya de orden interno, de un auspicio político de esta fusión de organizaciones políticas, de esta alianza de organizaciones políticas que jamás tuvo un proceso de designación del candidato, el entonces candidato era presidente Daniel Noboa con Verónica Abad. Pues la discordancia entre ellos es manifiesta desde el momento uno. Y claro, un llamado de atención en ese sentido para la organización interna del cómo se pretendía gobernar con estas disquisiciones y este tipo de no acuerdo mínimo, ni siquiera como para llevar a cabo las instancias más básicas de la representación en caso de una ausencia del presidente de la República. Supongamos en el escenario, perdón, Guachito, solo una preguntita más, supongámonos en el escenario de que la vicepresidenta se viene, una madre es capaz de cualquier cosa por sus hijos, se viene, no le importa que no le dé permiso a la canciller, se viene acá, le logran destituir, no sé cómo va a ser el procedimiento allí si ella viene desobedeciendo sin permiso de la canciller,
¿quién le sustituye en el cargo? Si la destituyen a la vicepresidenta. En el caso de que se determine cualquiera de las opciones en las que ella es separada del cargo de la vicepresidencia de la República, no hay una sustitución inmediata o automática como lo que sucede con presidente y vicepresidenta, ¿sí? Lo que hará y lo que determina la propia Constitución licenia es que el presidente encargará funciones a uno de sus ministros de Estado. Estas funciones que estaría a cargo de la vicepresidencia. Pero mira nuevamente la discordancia gubernamental que hay. ¿Cómo vas a encargar a un ministro de Estado una embajada de Ecuador en Israel? ¿Sí? En ese caso, si es que se da efectivamente el abandono del cargo, lo que tendría que hacer el presidente Noboa a través de la ministra Sommerfeld es designar un nuevo embajador o embajadora en Israel, una vez ya declarado el doble abandono. Ojo, el de embajadora y el de vicepresidenta. Aquí hay que, por la delegación especial que ha tenido, se requiere de la declaración de ese doble abandono. Entonces, se encargarían las funciones a uno de los ministros de Estado. ¿Qué funciones? Prácticamente ninguna, Licenia, porque es el tema de la representación internacional, hasta que el propio presidente de la República envíe una terna de su confianza a la Asamblea Nacional para que ésta, con una mayoría absoluta, designe a la persona adecuada. Recordarás, Licenia y Washington, que esto ya se dio 2 veces en el gobierno de Lenín Moreno, con las designaciones de Otto Sonnenholzner y María Alejandra Muñoz. Entonces, el procedimiento en la Asamblea es expedito, en este caso encargo de que... no, Vicuña y Muñoz, de hecho. Muñoz también, claro, las dos. Las dos, sí. Hubo 3 vicepresidentes. 3 vicepresidentes, sí. 4. Entonces sería el mismo procedimiento. El mismo procedimiento en el caso del abandono del cargo. Se termina, se encarga, yo no sé qué se va a encargar, ¿sí? Y en ese caso el presidente de la República tiene que enviar una terna. Esta terna tiene que ser votada por mayoría absoluta, y si la propia Asamblea en el plazo de 30 días no se ha pronunciado, no se ha puesto en el orden del día, lo que haría es una designación automática de la primera persona que esté en esa terna, Licenia. Ya, ahora vamos también un poquito al tema del hijo de la vicepresidenta, Esteban, porque ella ha dicho que quien merece estar en la roca no es su hijo, sino es Fito, quien todo el mundo conoce que se fugó. Cabe, mejor dicho, que esta figura de tráfico de influencias o por lo que se le está acusando al hijo de Abad, se justifique semejante decisión de mandarlo preso preventivamente a la roca? Bueno, en este caso partamos de la institución jurídica aplicable, y perdón con las dispensas del caso, derecho penal no es uno de mis fuertes y siempre tengo que hacer el zapatero a tus zapatos, ¿no? Una de las medidas que se está tomando en este caso es una prisión preventiva con fines de investigación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con la prisión preventiva con fines de investigación? Y yo lo hablaba con colegas que sí se dedican al ámbito del derecho penal, es que se está utilizando como una figura exacerbada. En este caso no estaría cumpliendo el principio de proporcionalidad hacia el tema de la investigación. Obviamente no hay una acusación todavía, hay una investigación, ¿sí? Del hijo de la vicepresidenta, y en este caso se estaría configurando un posible tipo penal de tráfico de influencias. Sí, esa es la figura sobre la cual se le está realizando dicha investigación. Ahora bien, se le acusa también en este caso, o se le trata de indulgar este delito sobre la base de una posible, y me perdonan el coloquialismo, feria de puestos dentro de la propia vicepresidenta e inclusive ministerios. Cosa bastante compleja, ojo, ¿no? Y que de eso también fue acusada la propia vicepresidenta en su momento. Recordemos que una de las grandes discusiones y conflictos que tuvo con el presidente Noboa fue ese. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Que la medida tiene que ser absolutamente proporcional a 2 cosas. En este caso, el grado de peligrosidad que tendría la persona, y en segundo lugar, al tipo penal que estaría alrededor de la investigación. Sí, los colegas penalistas han dicho que es una medida desproporcionada, ¿sí? Porque los fines de investigación no revisten a esta persona como a un sujeto de peligrosidad, y eso es a lo que la vicepresidenta ha hecho mención, que obviamente personas que tienen
tipos penales muchísimo más fuertes, como este caso el crimen organizado, la delincuencia organizada inclusive transnacional, deberían estar en una cárcel de máxima seguridad como La Roca. En este caso no se estaría hablando de eso, pero es un tema bastante complejo por la falta de proporcionalidad. Y ahí se puede ver tal vez esta distorsión existente entre una investigación selectiva a una investigación común que se tendría que ejecutar con las mayores rigurosidades del caso. Dentro del lado humano se ve que es bastante compleja la situación, porque además no hay mayor información respecto al por qué se dio la investigación y por qué se la ejecuta de esa manera tan rápida y complicada. El tráfico de influencias, para que tenga una configuración adecuada, debería por lo menos consolidarse con un hecho posterior. ¿A qué me refiero con esto? Esteban Ron hace tráfico de influencias con Licenia y en este caso beneficiamos a Washington a través de ese tráfico. No está, o al menos no se ha dicho cómo se ha aprobado o cuáles son los beneficiarios de dicho tráfico de influencias. Tráfico de influencias también puede darse para hacer beneficios respecto de bienes o servicios, las contrataciones. Tampoco se tiene mayores elementos en este sentido. Entonces, se entiende, como tú decías, Washington, desde el lado humano, la desesperación de la señora Abad respecto de su hijo cuando no hay mayores elementos de información. Y obviamente, en este caso, su hijo debe estar absolutamente incomunicado. Por lo tanto, en primer lugar, no debe ni siquiera tener una defensa técnica. No hemos visto en la opinión pública que haya, pues, un profesional del derecho que haya asumido este cargo. Por lo pronto, me imagino que él estará con la Defensoría Pública. ¿Y procede un habeas corpus, Esteban, como ha dicho la propia vicepresidenta? Los habeas corpus tienen dos funcionalidades, Washington, en este sentido, ¿no es cierto? Hay varias modalidades de los habeas corpus que pueden ser presentados como una garantía constitucional. La garantía principal, en este caso, o al menos la finalidad principal que tiene un habeas corpus es que se recupere la libertad cuando una persona ha sido detenida ilegalmente. En este caso, cuando no hay dicha orden por parte del agente fiscal respectivo. Dudo mucho, ya habeas corpus de ese tipo nosotros no tenemos en el Ecuador. Existe el habeas corpus correctivo, ¿sí? Este habeas corpus correctivo que está desarrollado por la propia Corte Constitucional, no tanto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, pero el habeas corpus correctivo lo que hace es, en este caso, cuando una persona está en una situación de vulnerabilidad o en este caso, la acción jurisdiccional del Estado para ponerlo al hijo de la vicepresidenta en La Roca es desproporcional. Se puede utilizar el habeas corpus correctivo para que la medida sea revisada por un juez respectivo y este juez determine una medida, creo que más proporcional a la situación del caso y en este sentido, si bien se tiene que seguir cumpliendo la prisión preventiva, podría realizarlo en otro centro, en otro CPL, no con personas de alta peligrosidad o, en el último de los casos, solicitar una medida sustitutiva, diferente, ¿sí? Una medida alternativa a la prisión preventiva con fines de investigación, como por ejemplo otro tipo de arraigos, ¿no? Prohibición de salida del país, presentación periódica ante un juez y demás. Pero sí, sí se puede presentar en este caso un habeas corpus correctivo por la desproporcionalidad de la medida tomada en este caso por la Fiscalía General del Estado. Doctor Ron, la vicepresidenta, embajadora de Ecuador en Israel, ha dicho que va a acudir a organismos internacionales para denunciar lo que ella considera una violación de sus derechos humanos. Se queja de que no le invitaron a la foto, de que no le invitaron al almuerzo, los primeros eventos que ya cuando asumieron el poder, y que desde que asumieron funciones no ha vuelto a recibir una llamada ni a que le contesten una llamada por parte del presidente de la República. Está, dice ella, incomunicada. O sea, nunca más el presidente le ha vuelto a contestar una llamada telefónica y ella le invita a dialogar, que no ha tenido eco sus pedidos para conversar con el primer mandatario. Todos estos elementos ahora, la situación por la que atraviesa su hijo y aparentemente esta incertidumbre en la que está atravesando sin saber si puede o no regresar a enfrentar esta situación junto a su hijo, configuran una violación de sus derechos humanos. ¿Podría tener cabida este reclamo a nivel internacional? Mira, Licenia, no creo que la situación de la vicepresidenta tenga una cabida per se a nivel internacional dentro del sistema interamericano de derechos humanos, el caso de ella, ¿no? Porque existe pues ya una delegación formal, se podrían dar los justificantes necesarios y decirle, obviamente, se confía en ella para que sea una embajadora de Israel, además una embajadora de paz, etcétera, ¿sí? Ahora, la situación de probarse que la medida ha sido desproporcional, de probarse que obviamente el hijo de la vicepresidenta
no tiene una influencia superior para cometer este tipo de ilícito por el cual se le está al menos investigando en este momento, a nombre de la situación del hijo de la persona de la vicepresidenta, podría acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en este caso, Comisión Interamericana. No corte todavía porque recordemos que no hay una sentencia condenatoria ejecutoria de los procesos en el Sistema Interamericano, son bastante largos, pero en la fase investigativa ella podría tranquilamente pedir medidas cautelares hacia ella, ¿sí? Como una beneficiaria indirecta, pero también hacia su hijo, dependiendo de la situación. Pero sí se podría acudir en este caso, al menos, si es que se prueba que en la fase investigativa las medidas absolutamente desproporcionadas respecto de la investigación, ¿sí? A través de que figura Licenia de las medidas cautelares en la propia Corte Interamericana. Ahora, acudir a la Corte Interamericana también tiene sus riesgos, Licenia, como todos conocemos, independientemente del discurso que ella haya tenido, porque lo que ella manifestó en campaña Claro. tenía todo menos rasgos de racionalidad y lógica, pero independientemente de eso sí se puede acudir sin ningún problema, pero, pero tomará su tiempo, ojo, ¿no? Además, tú para que te entreguen unas medidas cautelares requieres de abogados especializados en el litigio estratégico de carácter internacional. Y eso también es bastante complicado de conseguir, al menos en el medio jurídico ecuatoriano, Liceni. ¿Y se podría considerar esta suerte de estatus de perseguida política que argumenta Abad, no solo ella, sino su hijo, y que inclusive, según ella mismo dice, está poniendo en peligro su vida porque ya responsabilizó a Novoa políticamente de su vida y de su seguridad? Mira, el tema de Washington, el tema de la persecución política es una figura bastante complicada de discernir, al menos en cuanto a cuáles son los requisitos para que ésta se configure, o al menos cuáles son las condiciones específicas que se pueden dar para que ésta se configure. En este caso, la persecución política, o al menos lo que se interpreta es la utilización de actividad jurisdiccional, función judicial o actividades estatales para desprestigiar a una persona o hacer que una persona tome determinadas actuaciones sobre la base de una presión irracional a esta persona o a través de miembros de su familia. Sí, conceptualmente digamos que se podría hablar de una persecución política, pero ojo, tenemos en el intermedio una investigación que determina que su hijo deberá, a través de un proceso de investigación y posteriormente un proceso judicial, responder por las situaciones que en este momento se le están imputando. Si es que existe un tráfico de influencias, habrá pues un proceso penal a través del cual se determinen sus responsabilidades. Entonces, mientras subsista un proceso penal o una investigación y esta sea llevada con los estándares judiciales del país, todavía no se puede hablar de una persecución política, porque además recordemos que la persecución política habla de un ataque o de acciones sistematizadas, secuenciadas para obtener, en este caso, una finalidad. No creo que todavía una persecución política, pero obviamente la discordancia y esa presión que ella está teniendo desde el momento número uno de la posesión presidencial y vicepresidencial, da de qué hablar. Pero creo que eso es más imputable a una irresponsabilidad de las candidaturas, como acertadamente Alexis decía en su intervención antes de esta entrevista. Muy interesante. Muchísimas Siempre gracias. muy claro usted, doctor. Muchísimas gracias por explicarnos de esta situación sin duda particular, singular, Sí, señor. que está atravesando el país con el caso de la vicepresidenta embajadora del Ecuador en Israel. Muy gentil. Muchísimas gracias. Siempre será un gusto y honrado por su invitación, Washington y Licenia. Que tengan un excelente resto de semana. Un abrazo a la distancia. Lo Feliz propio día. para usted también, doctor. El doctor Esteban Ron, jurista que ha estado con nosotros, especialista en Derecho Electoral. 8:15. Una pausa, volvemos.